la patria. Ponemos de pie, se abre la sesión. Muchas gracias. El señor abogado secretario dará lectura a la cuenta, los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Su Excelencia el Presidente de la República presenta urgencia simple para el despacho del proyecto en tabla que modifica el decreto ley número 321 del año 1925 a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad condicional. También hemos recibido un proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar las sanciones en materia de secuestro. Oficio de Comisión de Mujer y Equidad de Género acordó oficiar con el objeto de solicitar se tenga a bien recabar el acuerdo de la Comisión para que el proyecto de ley que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República sea puesto en tabla a la brevedad posible. Oficio de la... Se atiende también a requerimiento del señor presidente de la Comisión una consulta que el enviudador pregunta si se ajusta a derecho que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones no haya publicado en el diario oficial su decreto número 1 de 2024, que aprueba el reglamento de la ley 21.553, circunstancia que fue tomado razón por esta sede de control, porque este oficio viene de la Contraloría General de la República. Sí, el 4 viene de la Contraloría General de la República, y entonces envía una respuesta, ¿cierto?, fundada, indicando su opinión al respecto. Se va al numeral 4, también se va a distribuir a todas y todos los integrantes de la comisión. Correo electrónico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El señor ministro se excusa de no poder asistir por tope de agenda debido a que en ese mismo horario está convocado a una sesión especial de sala en el Senado. Correo electrónico, Fiscalía Nacional, por el cual se excusa de asistir a la sesión del día de hoy el señor fiscal nacional. Envía en su representación al señor Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, acompañado de la subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, doña Tania Gajardo, don Samuel Malamud, abogado asesor, don Bernardo Schwarzman, abogado asesor también de la misma unidad. Defensoría Nacional, se excusa la señora defensora, doña Verónica Encina, por encontrarse en comisión de servicios fuera del país, pero asiste en su representación a exponer el argumento de dicha entidad, el señor Leonardo Moreno Holmes, que es su asesor legislativo. Informe de la Biblioteca Congreso Nacional, responde a solicitud de la Comisión para analizar la tramitación legislativa y el control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, ley 21.812, con el fin de identificar el origen y fundamentos de normas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. También se va a distribuir a todos los miembros de la Comisión. Oficio reservado al Ministerio de Justicia en relación con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Oficio ordinario del Ministerio de Justicia referido al cumplimiento de la clase 11 partida 10, primer trimestre del año en curso de la Ley de Presupuestos de 2026. En el mismo sentido, otro oficio del Ministerio de Justicia, oficio reservado al Ministerio de Justicia, glosa 9, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, primer trimestre del año en curso. Oficio del Ministerio de Justicia, partida 1, Programa 01 año 2026, Gendarmería de Chile, también informa ejecución presupuestaria. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también referido a glosas presupuestarias del primer trimestre de 2026. Y tenemos también la respuesta por escrito de la señora Antonia Aguirre, directora de Estudios e Innovación de la Fundación Ciudad del Niño, mediante el cual adjunta minuta y material de revisión de evidencia sobre los efectos de las medidas punitivas para el abordaje de la violencia escolar. También se va a distribuir a todos y todas las integrantes de la comisión, señor presidente. Eso sería todo. Lo único que estoy pendiente es esta solicitud de la Comisión de Mujeres y de Género, la número 3, presidente, en orden a poner en tabla en alguna oportunidad un proyecto que ellos solicitan. Muchas gracias. Lo vamos a tener en consideración para cuando hagamos la propuesta de proyecto. Agréguelo desde ya al listado para discutir después, para ser deferente con la comisión y contéstele eso. Perfecto. Ya, que lo vamos a discutir. El informe, el número 8, es bien interesante, lo vamos a distribuir también, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con la motivación del Tribunal Constitucional respecto de las normas que declaró
inconstitucionales respecto al boletín 16.374-07, a propósito de la atribución al Ministerio Público. Pero yo no lo he leído, bueno, lo vamos a distribuir ahora, sí, ¿cierto? Porque creo que es importante, igual que el número 4, que preocupa a cierto sector de la economía, más bien de los señores de los Uber y de los taxis, digamos, el número 4, que respecto de del reglamento que salió, se le tomó razón y no se publicó, digamos, las consecuencias de ello. Llegó, pero yo no lo he leído, pero son dos cosas interesantes que creo que hay que ver. Bueno, sobre la cuenta, yo estaba hablando sobre la cuenta, recomiendo leer esos dos puntos que son importantísimos. No hay nada sobre la cuenta. Muchas gracias. Entonces corresponde entrar en el orden del día. Procede el inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto número 321 del año 1925 a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad condicional, boletín 15.295-07, que tiene urgencia simple. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la señora Defensora Nacional o a quien designe en su representación y al señor Fiscal Nacional o a quien designe en su representación. Se encuentran presentes. El señor Ministro se excusó, el señor Ministro de Justicia y el Fiscal Nacional y la Defensora Nacional. Pero están presentes de la Defensoría Nacional el señor Leonardo Moreno, asesor legislativo, a quien vamos a oír hoy día en algún rato. Está presente también de la Fiscalía Nacional don Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. La señora Tania Gajardo, su directora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Samuel Malamud, abogado asesor de la misma unidad. Y Bernardo Schwartzman Frenkel, abogado de la misma unidad. Entonces vamos a partir. Yo le iba a pedir si uno de los autores del proyecto, que es una moción que tiene simple urgencia, es el diputado que forma parte de esta comisión, el diputado Irarrázaval y el diputado Sánchez, Luis Sánchez, sí, que son autores ambos, junto a otros diputados. Si nos puedan hacer una pequeña reseña del proyecto antes de oír a nuestros invitados, si les parece. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Saludar, por supuesto, a los colegas, saludar a todos quienes nos están acompañando hoy día en la comisión y, por supuesto, especialmente a nuestros invitados. El día de hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que dice relación puntualmente con la figura de la libertad condicional. Para quienes no sepan, la libertad condicional es básicamente un instrumento, una herramienta que permite a una persona condenada al cumplimiento de una pena en régimen cerrado a salir en libertad antes de cumplir el total de la pena que hubiera sido establecida por el tribunal. Entonces, eventualmente una persona que es condenada a 10 años de cárcel puede salir cerca de los 6, 7 años de cárcel y así en muchos casos. Esta es una figura que ha generado polémica en el pasado, particularmente en casos de reincidencia, donde la reincidencia en personas que salen de las cárceles hoy día es relativamente alta. O sea, varía, estaba buscando algunas cifras, puede variar entre el 40 y el 50% de los casos, dependiendo de la región, dependiendo del lugar y de las circunstancias en que la persona saliera en libertad. La verdad es que la figura de la libertad condicional y todas estas figuras de cumplimiento de la pena en libertad para delincuentes que cometen delitos violentos es algo sumamente cuestionable. Es una herramienta que puede ser útil para una persona primeriza, que comete un delito no violento, que obviamente reúne en su periodo y hay fe de ello, en el fondo por parte de Gendarmería, de que hubo un buen comportamiento, pero en muchos casos no se da siquiera eso, y el caso más emblemático, por lo menos que yo conozco, es el asesino de Ámbar Cornejo aquí en la región de Valparaíso. Es un caso al cual nos hemos referido múltiples veces en la tramitación de distintos proyectos de ley en esta comisión, el señor Hugo Bustamante, que asesinó a Ámbar Cornejo en un periodo de tiempo en el cual él estaba en libertad gracias a la libertad condicional
y que de no haber mediado la libertad condicional, él debió haber estado todavía cumpliendo la pena en régimen cerrado. Entonces, esto a lo menos debiese llevarnos una reflexión respecto a cuánto tiempo está el Estado de Chile y nuestra legislación dispuesta a perdonar de la pena que ha sido establecida por un tribunal por una medida que es por lo demás un procedimiento casi estándar y administrativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta iniciativa legal? Tenemos en esta iniciativa legal básicamente dos elementos, o podríamos decir tres en realidad. Un primer elemento es en la parte donde se establece el catálogo general de delitos, digamos, más gravosos, podríamos decirlo, más violentos. Aquí estamos hablando de parricidio, femicidio, homicidio simple, robo con homicidio, robo con violación, violación con homicidio, violación, infanticidio y delitos contemplados en algunas legislaciones especiales. Ahí se establece que tendrá que cumplirse una cantidad del tiempo de la pena más alto que en la norma general. Aquí se establece en la legislación actual 2/3. Y lo que el proyecto de ley establece es elevar este caso o este evento a 3/4. ¿Ya? Y separa, en el fondo, aquí una pieza de este párrafo que se incorporó en la ley Nain Retamal, relativo a quienes fueron condenados por el homicidio a policías, integrantes de bomberos, gendarmes, fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y lo que se busca es elevar en esta circunstancia, elevar la cantidad del tiempo de la condena que tiene que cumplirse a 4/5. ¿Ya? Yo creo que, y es parte del espíritu también de este proyecto de ley, que por lo demás fue presentado antes de la aprobación de la ley Nain Retamal. Entonces puede ser que hay algunos elementos de redacción que tengan que ajustarse, pero en lo esencial, que son las fracciones, digamos, o sea que hoy día se habla de 2/3, pasaría a ser 3/4, y en el caso agravado 4/5, está en perfecta coherencia con la legislación actual. Lo que busca básicamente, entonces, este proyecto de ley es, en el general de estos casos de delitos más violentos, más graves, más atentatorios contra la vida, la integridad física, psíquica y la dignidad de las personas, establecer que 2/3 de la pena básicamente no basta, y esto tiene que ser al menos 3/4. Y en el caso puntual, que fue lo que se abordó en su minuto con la ley Nain Retamal, y que por lo menos nosotros desde la bancada republicana siempre planteamos que tenía que ser más duro todavía, elevarlo a 4/5 de la pena, precisamente porque en la circunstancia del delito de homicidio cometido en contra de las policías, en contra de las Fuerzas Armadas, gendarmes, bomberos, en ejercicio de sus funciones, entendemos que no se atenta solo en contra de la vida y la integridad de una persona, sino que se atenta contra la convivencia civilizada dentro de un Estado. Entendemos que es mucho más grave porque al final, cuando una persona comete ese delito de homicidio en contra de un uniformado, lo que se pretende no es, de cierta forma, solo matar a la víctima, sino que lo que se pretende es, de cierta forma, dar fin a la misma convivencia civilizada dentro de nuestra sociedad, e imponer la violencia en términos generales y absolutos sobre la posibilidad de, digamos, una convivencia pacífica. Entonces creemos que aquí el mal que se provoca va mucho más allá incluso de lo grave que es atentar contra la vida de una persona. Entonces, esa es la propuesta. Y hay una última pieza de este proyecto de ley que establece, déjeme revisar bien, entre los requisitos para poder postular a la libertad condicional, que la persona haya delinquido por primera vez o no haya sido condenado anteriormente por un delito de la misma especie. O sea, básicamente que no fuera reincidente. Y para estos efectos señala que no se considerarán los cuasi delitos. O sea, en el fondo establecer que claramente quien fuera reincidente de un delito, estamos hablando de los más graves, quien ya ha convertido su vida básicamente en el negocio de delinquir y de cometer delitos particularmente violentos, ya pierde la posibilidad de poder postular este beneficio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.
¿Está otro autor también, el diputado? ¿No? Perfecto. Entonces, habíamos pedido la opinión al diputado Sánchez. Hay dos personas o dos instituciones que van a entregar su opinión respecto a este proyecto. Diputada Frías, sí, por favor. ¿Sería posible, presidente, invitar a Gendarmería? Porque lo que dice el diputado Sánchez por su intermedio, presidente, es verdad, hay ciertos datos que están desactualizados y me encantaría tener los datos actualizados de libertades condicionales, de ver todos esos cruces, digamos, para ver, porque esto es el año 2022, cuando incluso la tasa de homicidios era más alta de la que tenemos hoy día. Entonces sería bueno actualizar los datos para poder reflexionar bien o debatir bien sobre el proyecto. Vamos a tomar un acuerdo respecto al oficio y le doy la palabra a la diputada Juve. Ha pedido sobre el punto. Es para invitarlo, ¿no? Invitarlo. Sí. Perdón, sí. Sí, no, a propósito de lo que dice la diputada Frías por su intermedio, presidente, también junto con la actualización de los datos, también es interesante que dentro de esos mismos datos vengan, por ejemplo, cuántas libertades condicionales se dan con un informe negativo, porque según recuerdo, por ejemplo, el caso de Bustamante, precisamente se concedió la libertad condicional, pero el informe de Gendarmería era negativo, entonces hacer ese cruce de datos también sería interesante para ver finalmente también un tema de responsabilidades en esa línea. Gracias, diputada Juve. Diputado Guzmán. Sobre el punto. Sobre el mismo punto, creo que ambos aspectos son esenciales en la toma de decisiones respecto a este proyecto, pero también, presidente, creo que es importante saber cuántos casos de reinserción existen después de libertad condicional. Entonces, como son aspectos que quizás Gendarmería puede traer preparados, saber cuántos casos de reinserción, o sea, de libertad condicional otorgada, que en definitiva han sido personas que han cometido delitos posteriormente ya sea en la libertad condicional o posterior a ella. Sería bueno también tener esa información. Entonces vamos a invitar a Gendarmería, a su director nacional, que venga con los asesores que él estime pertinente, pero en el oficio que le invitamos tenemos que poner los requerimientos que han señalado la diputada Frías para que traigan la información procesada. La diputada Juve y el diputado Guzmán. Hay tres cosas. No, por supuesto. Sí. Muchas gracias, presidente. Que sí, claro, si se van a explicitar algunos de estos detalles, creo que es relevante que ahí, a propósito de lo que dijo por su intermedio el diputado Guzmán, se pueda distinguir, que Gendarmería en el fondo distinga entre lo que es reincidencia y lo que es infracción de las condiciones de la libertad condicional, que son dos cosas distintas, y también es importante porque probablemente va a ser una cifra más alta, incluso el dato de quienes infrinjan las condiciones de la libertad condicional versus quienes terminen reincidiendo, y ambas son conductas que se apartan del objeto de la misma libertad condicional, y creo que tenemos que tenerlas a la vista. Muchas gracias. Hay estadística, como lo vio la diputada Fríe, la fórmula que planteó Juve, Guzmán y Sánchez, señor secretario, para que ponga los detalles en el oficio, creo que sin perjuicio de toda la otra información que quiera traer Gendarmería, digamos, pero hay un tema aquí que han hecho presente los parlamentarios y que vaya, pero el oficio de invitación a veces son muy sucintos, entonces... Presidente. Acordado entonces el oficio en esa forma. Presidente, solo... Por favor, sí, diputado. Solo pedirle a Gendarmería que pudiese dar información respecto a cómo ellos, dado que tenemos un 130% de hacinamiento mayor a la cantidad de internos que deberían existir, el impacto que tendría este proyecto en las plazas que hoy día no hay disponibles. Otro punto más para que lo traigan procesado. En el fondo, cómo calculan las condicionales para ir viendo sus problemas de hacinamiento, que es brutal. Diputada Frías, sí, sumemos nomás, me parece bien. Para sumar petición de información, también a propósito, digamos, de que de los temas de reinserción, que también tienen que ver con esto, porque con esto estamos optando, digamos, y señalando que hay desvalores o bienes jurídicos que son evidentemente más duros respecto de las penas que reciben, pero me interesa saber también si tenemos una puerta de salida en términos de reinserción. O sea, hay hacinamiento, a lo mejor no tanto y este proyecto cabe bien, pero a lo mejor es una ilusión de todos nosotros que hay reinserción y solo estamos abarrotando, pero no hay salida para los temas de reinserción. Perfecto.
Lo repasamos y se manda el oficio a los términos señalados. Señor secretario, dígame. También invitado. En el oficio de invitación le pedimos que especialmente, sin perjuicio de lo que quiera él referirse, haga referencia a 1, 2, 3. Esa es la idea, que venga con la materia procesada para no demorarnos tanto. Esa invitación, ¿hay alguien que quiera promover desde ya la invitación de algún otro experto? Acá va a estar el Ministerio Público y la Defensoría que van a exponer el día de hoy. Yo le planteé uno... Al señor secretario ya. Se lo mandó usted, presidente, por mensaje ayer o anteayer. Lo veo y lo agregamos entonces para la próxima sesión que veamos este proyecto. Ya, si hay alguien, mándenselo igual al señor secretario. Perfecto. Entonces, siguiendo, aquí está en el orden, se encuentra presente de la Defensoría Nacional don Leonardo Moreno. Don Leonardo, adelante. Queremos escuchar la opinión de la Defensoría Nacional respecto de este proyecto de ley de la moción de los señores parlamentarios que consta en su boletín. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. La verdad que los guarismos, por supuesto, son una decisión parlamentaria que no es tan difícil o fácil de cuestionar, ¿verdad? Porque son un planteamiento que obedece a una cierta idea de cómo solucionar este tema. Y más bien nosotros tenemos ciertas observaciones de carácter general. Una primera observación es que tenemos un conjunto de regulaciones que se refieren a los privados de libertad y probablemente siempre es una deuda pendiente porque siempre vamos solucionando como problemas puntuales el tema de algo anhelado hace mucho tiempo, que es la ley de ejecución de pena, ¿no? Tenemos la necesidad de que en algún momento tengamos que hacernos cargo de una regulación de carácter más general, con una judicatura especializada y que se haga cargo de todos estos temas que habitualmente se están discutiendo a propósito de la aplicación, del cumplimiento de las penas o de la posibilidad o no de obtener beneficios. Una segunda cuestión que a nosotros nos parece importante es mirar el dato de realidad, por decirlo de alguna manera, y aquí tenemos nosotros alguna información asociada a los boletines de Gendarmería hasta enero del presente año, y solo a modo de ejemplar, ¿no? En los últimos procesos de libertad condicional, de 6.625 postulantes a la libertad condicional en el segundo semestre del 2025, se otorgaron 641 libertades condicionales, es decir, aproximadamente un 9,7% de los postulantes. De ellos, un 7,8% fue otorgado por la comisión y un 1,8% a través de planteamientos de recursos de amparo judiciales por las defensas de esos condenados. Es decir, en un 90,3% la libertad condicional fue rechazada. Y yo creo que este es un tema relevante, es decir, estadísticamente no estamos hablando de un porcentaje altamente significativo de personas que obtengan este beneficio, estamos hablando de menos de un 10%, ¿verdad? Y eso me parece que es importante porque es un número más o menos estable desde el 2023, en que se concedieron 694, en el segundo semestre del 2023 722, primer semestre del 2024 634, segundo semestre 654 y en el año 2025 en el primer semestre 734 y en el segundo 641, teniendo a la vista lo que les decía yo de 6.600 postulaciones, donde no estamos diciendo que esto sea, permítanme la expresión coloquial, pero una jauja en el sentido de que se pide y se concede. Y esto tiene que ver básicamente con dos cuestiones importantes, que con las modificaciones que se han ido incorporando se le ha dado mayor relevancia, ¿verdad?, al informe especializado de Gendarmería, que además tiene que ser considerado un antecedente relevante, y por otro lado que también se estableció una modificación en su tiempo de notificar a las víctimas, ¿verdad?, de la posibilidad de que se concediera esta situación. Entonces, a mí me parece que hay que dimensionar
correctamente la naturaleza y la entidad del problema. En segundo lugar, a mí me parece que también es importante, alguien lo mencionaba recién aquí, un honorable diputado, respecto del promedio nacional de internos. Hoy día estamos en un promedio nacional que supera el 150,2% en las regiones de la capacidad, ¿cierto?, de gendarmería. De hecho, un 10% de los recintos carcelarios del país superan el 200% de reclusión y, para poner un ejemplo paradigmático, ¿cierto?, en la cárcel de Taltal tiene un 368% de sobrepoblación sobre su capacidad. A mí me parece que, por supuesto, no es una aseveración solo que provenga de la Defensoría, sino que es de sentido común, que en la medida que se restrinja todavía más la posibilidad de acceder a estos beneficios, estas tasas de sobrepoblación carcelaria se van a incrementar necesariamente. Y finalmente nos parece también un tema relevante, a veces no siempre es un tema que se considere, pero en el caso de la Defensoría lo tenemos que plantear, es que una de las finalidades de la pena es la reinserción social. Es decir, una cosa es la retribución por la conducta y otra es qué hacemos para que eventualmente estas personas, tarde o temprano, ¿verdad?, van a volver al medio social, y qué estamos haciendo para intervenirlos psicosocialmente para contribuir a su reinserción social, ¿no? Y de alguna manera hay obligaciones internacionales como la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la necesidad de reforma y readaptación social, ¿verdad?, de los condenados. Y en ese sentido también decir que, si bien ha habido muchas modificaciones tendientes a restringir los beneficios, también se han ido generando en la propia Gendarmería programas de postulación psicosocial destinadas a precisamente estos sistemas de reinserción, y por lo tanto probablemente, a propósito de todos los requerimientos que hacían los honorables diputados, sería importante saber qué dice Gendarmería respecto de estos programas de reinserción y las posibilidades de que estos efectivamente estén operando y generen algún éxito en el trabajo con los condenados, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos parece que estas consideraciones, que probablemente son más generales que meternos en los guarismos propiamente tales, tienen que ser consideradas, porque si no los impactos que van a tener en el régimen carcelario, en el hacinamiento carcelario y en las posibilidades reales de reinserción se complejizan. Yo sé que en general tendemos a criminalizar más, a penar más, pero aun cuando se incrementen los niveles de pena, siempre va a existir la posibilidad de que estas personas vuelvan al medio social, y yo creo que también debiera ser, por lo tanto, una preocupación el qué hacemos o qué estamos haciendo como Estado para efectivamente generar esa reinserción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Leonardo. Se ofrece la palabra para hacer consultas al señor Moreno. Diputado Cretón. Sí, bueno, muchas gracias al señor Moreno por su exposición. A mí la verdad es que cuando se habla de el beneficio de la libertad condicional, siempre lo estamos viendo desde el punto de vista del delincuente. Y a mí me gusta pensar un poco en las víctimas de estos delitos, lo que sienten las víctimas, porque de una u otra forma siempre estamos preocupados del delincuente, dejamos de lado lo que le pasa a las víctimas. Evidentemente hay buenos argumentos para decir que esto sirve, hay ciertos datos que lo reflejan, pero a mí me preocupa qué es lo que pasa con las víctimas. Y en ese sentido, mi pregunta era cómo opera esto de la notificación a las víctimas que usted dice que se ha incorporado, y si es que en otros países es un requisito que las víctimas o la familia de las víctimas puedan dar el visto bueno a una libertad condicional o no, porque yo creo que siempre pensamos desde el punto de vista del delincuente y no se piensa desde el punto de vista desde las víctimas, y creo, por eso me gustaría saber, y le pregunto al profesor desde mi total ignorancia, si es que en otros países es un requisito que las familias de las víctimas, en casos tan graves como homicidios, tengan que dar el visto bueno o no para la libertad condicional. Muchas gracias. Profesor.
Muchas gracias, señor presidente. A propósito de su consulta, la verdad, esto es bastante variado. Sería bien difícil decirle que hay una regla única. Efectivamente, con el tiempo, y esto tiene que ver con el reconocimiento de derechos al interior del proceso penal, se han ido incorporando la posibilidad de que la víctima pueda opinar respecto de ciertas salidas o ciertos mecanismos que se consideran en el proceso penal, pero en general yo diría que tiene más bien con el derecho a ser oída a generar una suerte de veto que impida que se pueda generar o no este beneficio. Yo diría que lo que ha ido tomando más peso, probablemente algunos podrán discutirlo todavía, es el informe de Gendarmería. Es decir, es un informe técnico que tiende a ser, perdone que lo diga así, pero más objetivo que eventualmente la opinión subjetiva de una víctima, sin perjuicio de lo relevante que ella sea, en el sentido de las posibilidades de reinserción que pueda tener una persona. Y por lo tanto, yo le diría que generalmente se ha ido incrementando el nivel de participación de la víctima, pero no al nivel de un veto a la posibilidad de que se puedan obtener estos beneficios, sino a comunicarle y que pueda participar, ¿cierto?, opinando en la toma de esta decisión, que antes claramente estaba al margen, no era una opinión que se considerara. Muchas gracias. Presidente. Sí. Diputado Barraza, después el diputado Sánchez. Sí, yo agradezco la intervención del defensor público, profesor, le dijeron, espero que sea profesor. Así es. Confieso que no tengo un juicio formado respecto a priori sobre la materia en cuestión. Sí tengo interrogantes respecto de la proporcionalidad y la igualdad ante la ley, que es uno de los elementos centrales del ordenamiento jurídico. Si me pudiese ilustrar sobre aquello. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la evaluación de la Defensoría Penal Pública respecto al nuevo requisito de primeridad delictiva propuesto en el artículo 2, número 4? Y específicamente, si que se considera que la exclusión de reincidentes del acceso a la libertad condicional es compatible con las obligaciones internacionales del Estado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Gracias. Respecto de lo que consulta el honorable diputado, sin duda, de nuevo, hay ponderaciones, pero yo le diría que básicamente el tema es una información que permita razonablemente sostener que a alguien es posible de reinsertar. Y eso no debiera excluir de manera directa o absoluta a quien reincida en la comisión de un delito. Esto puede ser multicausal, probablemente podríamos estar aquí horas, ¿verdad?, discutiendo sobre la reincidencia, pero hay una tendencia en este Parlamento claramente a hacer más duras las respuestas del sistema penal respecto a los reincidentes, y esto se traduce, por lo tanto, también en una postura más dura respecto a los reincidentes en el caso de la obtención de beneficios. Pero yo le diría que, y por eso yo decía que era importante probablemente tener la información de Gendarmería respecto de cómo han funcionado estos programas de reinserción y de intervención, para tener un dato un poco más objetivo respecto de si efectivamente es indispensable privar a un reincidente de la posibilidad de reinserción. Yo lo digo básicamente porque, de nuevo, en un dato de realidad, podría ser en otro país una cosa distinta, pero las cárceles nuestras no son precisamente el mejor escenario para luego retornar a un ciudadano a la convivencia cotidiana. Y más allá de los incrementos que se dan de pena en nuestro país, ordinariamente las personas tarde o temprano, incluso cumpliendo efectivamente su pena, ¿verdad?, sin ninguno de estos beneficios, van a volver al medio libre. Entonces, un problema siempre a nivel carcelario ha sido el tema de cómo tratar a los internos de manera tal de generar espacios de resocialización y que permitan que se puedan reintegrar al medio libre razonablemente. Entonces, la pregunta ahí es, ¿eso es para todos? ¿Se lo limitamos a los reincidentes? Yo me atrevería a decir que por lo menos con la información que uno tiene, pero que insisto, no es bastante precaria, eso hay que reconocerlo, por eso sería bueno saber qué dice específicamente Gendarmería. No existe un dato estadístico relevante por el cual uno pudiera decir debiera privarse de esta posibilidad de reinserción o de postulación a estos regímenes especiales de cumplimiento de la pena respecto de personas que tengan reincidencia. O a lo menos habría que estudiar eventualmente dónde
que sería la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Dónde y en qué espacios, de qué tipo de delictualidad o pena eso pudiera resultar razonable? Diputado Sánchez. Sí, presidente. Perdón, vamos a anotar a los otros diputados. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme medio segundo. Hay un estudio, señor presidente, del profesor Álvaro Castro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que al menos es el más reciente que pude encontrar respecto de reincidencia. Es un estudio en coautoría con académicos de la Faxo. Y básicamente lo que establece es que los niveles de reincidencia en Chile de personas que pasaron por cumplimiento de pena en una cárcel supera el 40%. Estaría al parecer en el 43,2%. Esto es un estudio de fines del 2024. Tenemos objetivamente un problema con la reincidencia. Y creo que es que me distraigo un poco, presidente. Creo que ante este problema de la reincidencia, tenemos finalmente que tomar una decisión sobre quién debiese cargar el peso de la responsabilidad del hecho de tener personas que se convierten en profesionales del delito. Entonces, una opción es decir, bueno, tenemos las cárceles saturadas, que es una realidad. Tenemos personas que eventualmente van a salir libres, entonces, si salen un poco antes, un poco después, igual van a salir libres. Y eso es lo que hemos hecho siempre, entonces sigamos haciéndolo. En el fondo, parafraseando, esto en el fondo es la forma como yo lo veo. Pero finalmente ahí el que asume el costo de esta decisión por parte del Estado son las personas, son las familias. Es gente finalmente, y perdóneme que abuse del ejemplo, porque es doloroso y yo creo que lo es para todos nosotros, de gente como Ámbar Cornejo, que finalmente... Claro, uno podría decir que tanto si Hugo Bustamante igual iba a salir libre, pero quizás si salía en libertad un año después, alguien no moría. Entonces, por lo menos para mí es un tema relevante. Yo creo que, y valoro el tono de la conversación porque creo que hemos podido ir construyendo esta reflexión con el tiempo y es una reflexión importante. ¿Qué es lo que se hace en Chile con la reincidencia? Y estoy completamente de acuerdo, y me gusta ser majadero en esto porque creo que a veces a los colegas más de izquierda les cuesta creer la sinceridad en esto, pero estoy completamente de acuerdo y desde el Partido Republicano lo estamos, en que esto no se resuelve solo aumentando penas. Claramente tenemos un problema con cómo están operando las cárceles por dentro, pero primero tenemos que asegurarnos que quienes van a hacer daño afuera de las cárceles estén adentro de ellas. Obviamente, ojalá vayamos avanzando en simultáneo respecto de cómo corregimos la situación interna de las cárceles, por lo menos algo que planteo yo y que soy majadero al respecto. Yo creo que la segregación tiene que ser más radical y que tenemos que tener al menos 1 o 2 cárceles de alta seguridad, alta seguridad de nuestro país, y ahí tener a los delincuentes más peligrosos de Chile. Si las familias quieren visitarlos tendrán que viajar a la otra punta del país, pero los vamos a tener en un solo recinto penitenciario para que las cárceles regionales, como la cárcel de Valparaíso, puedan ser espacios de reinserción y rehabilitación. O sea, yo les puedo decir, yo he estado en la cárcel de Valparaíso, he estado en la cárcel de Casablanca, he estado en distintos penales porque me interesa conocer la realidad dentro de las cárceles. Y yo les puedo garantizar que la cárcel de Valparaíso sería un mundo completamente distinto si es que los módulos de alta seguridad no estuvieran ahí. Y si es que estuviéramos mediana y baja y pudiésemos reforzar mucho más los programas de reeducación y reinserción, programas incluso en conjunto con universidades que se desarrollan dentro de las cárceles como la cárcel de Valparaíso. Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente, quienes siguen delinquiendo desde dentro de las cárceles te contaminan toda la lógica. Y yo he compartido con varios de ustedes situaciones bien complejas, en el fondo, en que yo en años anteriores traté de incidir porque me parecían situaciones a lo menos cuestionables, o sea, personas que estaban avanzando en su proceso de corrección de sus conductas, llamémosle, pasaban de un módulo a otro, y llegaba la historia, que uno no puede verificarla nunca, pero en el fondo al menos llega una historia y es una señal de alerta de que supuestamente estas personas habían vuelto al módulo de alta seguridad no porque había mediado una conducta negativa de parte de ellos, sino porque el jefe de la mafia lo había mandado a llamar. Entonces, sí es fuerte decirlo, pero yo por lo menos soy partidario de que las verdades se pongan siempre sobre la mesa y que si la herida no sangra, se contamina. Entonces aquí tenemos que entender, volviendo al comienzo, tenemos un problema con la reincidencia. El tema es quién tiene que asumir la responsabilidad de lidiar con ese problema de reincidencia. ¿Son las familias que viven en las poblaciones, en los barrios más complejos de nuestro país, que tienen que lidiar con
el personaje que vuelve al barrio después de haber cumplido una temporada dentro de la cárcel? ¿O somos nosotros los representantes del Estado los que tenemos que hacernos cargo de lidiar con el sistema, corregirlo, repararlo y garantizar que las cárceles sean algo que cumple un fin y no un hoyo donde metemos un problema y a ver cómo sale la vuelta? Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Guzmán. Después Montalva, después Fríguez. Muchas gracias, presidente. Bueno, así como lo dijo el diputado Barraza por su intermedio, presidente, yo también tengo ciertas dudas respecto al proyecto. No tengo una opinión tan categórica o tan formada, ¿ya? Porque este proyecto lo que hace en su esencia es cambiar, establecer requisitos de tiempo, de cumplimiento de pena para poder acceder a la libertad condicional. Pero lo que no nos resuelve es si efectivamente esa persona que sale con libertad condicional, cumpliendo mayor tiempo de condena, realmente no va a cometer delitos después de que salga. Entonces mi duda es si tenemos un problema en el tiempo o tenemos un problema en las condiciones para poder acceder al beneficio de libertad condicional. Y por lo mismo he planteado, presidente, la necesidad de escuchar de Gendarmería los datos de reincidencia de aquellas personas que están con el beneficio de libertad condicional. Porque si tenemos un caso de 10, puede que el problema no sea tan grande como podemos esperar, pero si los casos son superiores y tenemos una alta reincidencia de personas que acceden al beneficio de libertad condicional, estamos realmente en un problema. Comparto todo lo dicho por el diputado Sánchez respecto a que la reincidencia en Chile, lamentablemente, es poca o nada. Yo sí me he acercado a Gendarmería en la región del Maule y... Perdón, la reinserción y sí la reincidencia. La reinserción es muy baja. Por ejemplo, de cada 100 personas que cumplen su condena, solo 2 se acercan a Gendarmería para limpiar sus antecedentes penales. Datos que me entregó la propia Gendarmería. Entonces eso demuestra que, ante la pregunta del por qué no quieren limpiar sus antecedentes, es porque tienen conciencia de que es muy posible que van a reincidir en el delito. Entonces, creo que hay antecedentes que son necesarios escuchar y considerar para ver cómo podemos fortalecer la figura de la libertad condicional para evitar que esas personas que acceden al beneficio cometan delitos. Pero creo que es importante escuchar de fondo a Gendarmería y también, aprovechando la presencia del profesor señor Moreno y representante de la Defensoría Penal Pública, saber su opinión respecto a eso, respecto a las condiciones que están en el artículo 2 para acceder al beneficio y en particular este informe que debe emitirse de postulación psicosocial, si es un informe que satisface más o menos el otorgamiento del beneficio, debiese perfeccionarse o fortalecerse en alguna medida. Eso, presidente. Muchas gracias, profesor. Muy cortito. A ver, el informe cada día tiene tiene más relevancia, ¿no? Al principio el informe era meramente ilustrativo, no generaba ninguna obligación, de alguna manera la ley ha pretendido que tenga más importancia, pero también, y en esto hay que llamar a la racionalidad, es decir, tampoco el informe se puede transformar en el que decide, ¿verdad?, el que se conceda o no un beneficio, porque si no, no tendría sentido una comisión que analiza si esto es posible o no. Entonces, cada vez tiene más relevancia, cada vez debiera ser más influyente en la toma de la decisión, pero no se va a transformar en el criterio definitivo, porque si no, no tendría sentido, como le digo, la comisión. Ahora, yo creo que esas 2 modificaciones que se establecieron en términos de darle más preeminencia al informe y, por otro lado, el escuchar a la víctima, ha significado en los hechos una disminución en la concesión de estos beneficios. Eso es lo que uno puede ver en los últimos años. Muchas gracias, profesor. Diputado Montalva. Muchas gracias, presidente. Primero, señalar por su intermedio, presidente, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Sánchez respecto a la segregación, el trabajo que se tiene que hacer ahí es muy relevante. Sabemos que la cárcel hoy día, lamentablemente, no es un lugar de reinserción, es un lugar de escuela muchas veces de los delincuentes y que salen con más capacidades a veces de cómo entraron, y eso la verdad es que hay que hacernos cargo. Pero el profesor habla acá de algo que es muy relevante, presidente, respecto a los fines de la pena. Y dentro de los fines de la pena está la reinserción, está también la prevención. Y ahí yo me pregunto, con los datos que nos ha dado el mismo profesor,
donde cerca del 90% de las solicitudes de libertad condicional son rechazadas y además tenemos cárceles que están sobre una capacidad del 150%, ¿qué problema real viene a solucionar este proyecto? Yo al igual que el diputado Barraza y el diputado Guzmán no tengo una opinión acabada sobre este proyecto, pero también me pregunto, bueno, ¿qué es lo que viene a hacer este proyecto? ¿Cumple con los fines de la pena o nos vamos a someter a algo que ha rechazado la teoría del derecho penal moderna respecto a legislar en base a la emoción justa, legítima, que tiene la víctima? Acá el legislador está mandatado a poder mejorar el sistema, generar los fines de la pena justamente para que no haya más delitos y para cuando se cometen delitos tengamos los mecanismos para que esa persona no vuelva a cometer delitos. Además también darle la tranquilidad a una víctima, en la medida de lo que se puede, porque no se puede compensar nunca delitos tan graves, de que el sistema funciona. Entonces también da un mensaje de legitimidad de, por un lado, prevenir y por otro lado decir de que si una persona comete un delito va a tener una condena. Entonces, mi pregunta respecto a este proyecto hacia el profesor es si no existe el riesgo en este proyecto que aumente el hacinamiento sin mejorar la reinserción ni la prevención del delito, y además, en este contexto, donde debería estar realmente el acento en seguir endureciendo los requisitos o en fortalecer los mecanismos de evaluación de riesgo, reinserción efectiva y prevención, tal cual lo decía el diputado Sánchez. ¿Dónde? Porque estamos claramente poniendo el acento en solamente endurecer, pero no nos estamos haciendo cargo de todo lo otro. Y quizás podríamos hacer los dos, pero yo pienso y le pregunto al profesor, ¿dónde usted considera hoy día más urgente poner el acento? ¿En endurecer tal cual lo que hay, que ya estamos con un 90% que se rechaza, o en fortalecer los mecanismos de evaluación del riesgo, reinserción efectiva y la prevención de que no se vuelvan a cometer los delitos? Muchas gracias, presidente. Profesor. Muy brevemente, de nuevo, yo creo que lo que usted señala es lo que yo tiendo a pensar, que habría que privilegiar escenarios de tratamiento del interno, pero también tengo que ser realista, porque esto no es política ficción, respecto de si hay disposición de hacerlo, si hay recursos para hacerlo y cuánto tiempo eventualmente tomaría, ¿verdad?, el que pudiéramos redistribuir internos entre distintas cárceles, crear nuevas cárceles con este concepto de reinserción. Yo creo que hasta el más duro, el que más quisiera que el interno quede, cierto, privado de libertad y cumpla efectivamente toda su pena, entiende que el tratamiento de reinserción es un tema relevante. Lo que pasa es que estamos hablando probablemente de tareas que son más complejas, más caras y de más largo tiempo. Ahora, yo creo también que cuando uno lo soluciona en el otro extremo, también son soluciones de costo social más alto. Es decir, simbólicamente, por supuesto, son más vistosas. Nadie sale, todos se quedan hasta que cumplan su condena, pero sí es cierto, como pareciera compartirse aquí, que el problema en la cárcel no va a solucionar la posibilidad de reinsertar. Entonces, bueno, cuando salga, entonces el riesgo de reincidencia va a ser más alto, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es trasladar en el tiempo un problema que en algún momento nos va a explotar y que vamos a tener un problema. Ahora, yo no digo con esto que no se pueda hacer lo que se está planteando en el proyecto. Lo que a mí me parece y que usted plantea muy sensatamente es que esto tiene que ir imbricado, tienen que ir las dos cosas de la mano. O sea, usted puede restringir beneficios, pero tiene que hacerse cargo de que hay una parte de este cumplimiento de las penas respecto del cual normalmente no nos estamos haciendo cargo. Diputada Frías. Gracias, yo iba por la misma pregunta. Quizás previamente solamente quiero decir que casos tan graves como el que planteaba el diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, a mí me parece que son lamentables, son dolorosos. Entiendo que el derecho penal ha evolucionado desde un garantismo, digamos, muy duro a la incorporación, digamos, de las víctimas, incluso respecto, por ejemplo, de criminales de lesa humanidad,
donde hoy día también tienen que ser escuchadas para efectos, digamos, de que esa posible, ¿no es cierto?, beneficio que puedan tener, efectivamente no signifique una situación que empeore a las familias, y me parece bien, y creo que ojalá se vaya fortaleciendo la voz de las víctimas en los procesos penales. Y en eso yo admito, la derecha ha tenido, digamos, un aporte importante a propósito, por ejemplo, de las defensorías de las víctimas. A mí me parece que eso no hay cuestión de eso. Sin embargo, eso no podría... un hecho tan terrible como ese no puede anular la regla general, que no necesariamente está mala. O sea, lo que quiero decir es que por un caso no podemos desechar el cumplimiento, digamos, de lo que hasta ahora tenemos, sin ver por lo menos la cifra. Un llamado de atención, porque finalmente estos casos emblemáticos muchas veces nos hacen reaccionar muy rápido y no necesariamente con todos los elementos. Y aquí quiero hacerle la pregunta al profesor, al defensor, respecto de los temas de reinserción, y si hay diferencia entre aquellos que van cumpliendo penas a través del cumplimiento de beneficios alternativos, en medios semiabiertos, semicerrados, etcétera, y el resultado en términos de reincidencia de esas personas versus aquellos, digamos, que no necesariamente siguen este proceso. Si hay diferencia allí, por lo que usted dice, mientras más de la mano uno pudiera ir con el proceso de ir externalizando, por decirlo así, a la persona condenada, me parecería que es más posible que se reinserte que pasar del encierro absoluto, digamos, a sin mediar, además, programas de reinserción en términos laborales, etcétera, que prácticamente no hay, al medio abierto. Si hay alguna reflexión sobre eso. Sí, efectivamente la intervención temprana, la intervención de un sujeto condenado, por supuesto, permite una mayor proyección de reinserción social razonable, pero de nuevo, tampoco puede uno omitir datos que eso es más complejo con un reincidente, pero no significa que no se puede hacer, requiere mayor intervención, y efectivamente eso tiene, a mi juicio, un valor social relevante. Entonces, la pregunta aquí no es un problema simplemente de guarismos, de números, ¿no?, sino, tal como se puede plantear aquí, lo importante que puede ser que alguien cumpla su pena. La pregunta que podríamos hacernos también es cuán importante es que alguien que cometió un delito, fue sancionado, se reinserte socialmente, ¿no? Puede ser caro, sin duda, pero pareciera que desde la perspectiva de valor social, de construcción de paz social, también es un valor relevante. Entonces, no es que estemos hablando de que pudiera parecer a veces el debate entre una opción que es incompatible con la otra. Lo que se necesita aquí es compatibilizar los dos temas. Sancionar, hacerse cargo de la reinserción, y eventualmente es posible en ciertos contextos generar mayores exigencias hacia ciertos condenados. Pero yo no me parece que uno pueda a priori negar esa posibilidad, porque probablemente va a incrementar niveles de conflictividad interno, no solo el hacinamiento, sino si usted tiene a alguien que está condenado y no tiene ninguna posibilidad de beneficio, ¿qué incentivo tiene para comportarse dentro de las reglas que internamente tiene ese recinto carcelario? Ninguno. Muchas gracias, profesor. Voy a hacer una consulta yo, después está el diputado y la vaca. Y después, sí, la vaca, Orrego, Juve, en ese orden. Yo leía el artículo primero de la ley, que tiene más de un siglo. Dice: se establece la libertad condicional como medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. ¿Cierto? Como medio de prueba, dice. Pregunto esto porque en Chile somos un poquito hipócritas muchas veces, y quería preguntarle al profesor, además, si sabe el contexto en que se dictó este decreto de ley el año 25 en un régimen de excepción, además que el decreto de ley. Si fue realmente para
buscar reinserción o si fue un salvavidas a un conjunto de personas privadas de libertad. Lo pregunto porque quiero ver el origen y a lo mejor usted lo puede saber, porque creo que hay situaciones un poquito, un poco eso en primer lugar, y entiendo, porque quiero saber el origen, digamos, porque siempre se usa en el fondo para, más o menos, se abre la manga o se cierra para ver el problema del hacinamiento, lo visto así, aunque durante los últimos años se ha ido restringiendo, digamos, sustantivamente. Recuerdo los años 90 eran casi el 100% o más. Había una comisión que iba más allá incluso de los informes de Gendarmería, en fin, y se usaba como mecanismo donde participaba el Ministerio de Justicia, la autoridad administrativa, y se abría si había espacio dependiendo del hacinamiento de las cárceles. Entonces quiero ver el origen de eso, solo por curiosidad histórica. Y en segundo lugar, entiendo que mientras no tengamos tribunales de ejecución de pena, vamos a tener esta dificultad, porque es materia que debería haber un tribunal de esa naturaleza, que entiendo que hay un proyecto de ley de su autoría que está en el Senado. Digo eso porque creo que fue muy importante el avance que se hizo acá con una moción del diputado Ilavaca. Eso quería yo preguntar, el origen. No, efectivamente, históricamente puede evaluarse la generación de estas reglas desde la perspectiva de generarse ciertos ámbitos de protección o hacerse cargo a veces de problemas que el Estado no estaba en condiciones de satisfacer y por lo tanto podría mirarse desde distintos puntos de vista desde una óptica política. Pero lo que yo sí le quiero decir es que desde una perspectiva criminológica, desde la lógica de la teoría de la pena, también es un debate no cerrado, pero que en general el tema de entender que la pena es solo retribución no es algo que en general sea compartida por un porcentaje importante de la doctrina, que entiende que tiene que haber un espacio de reinserción, dado precisamente porque a lo menos el derecho penal liberal, hemos ido cambiando un poco también, la idea de la proporcionalidad y racionalidad de las penas era un tema muy significativo, es decir, que las penas tenían que ser un castigo respecto de una conducta cometida, pero sin olvidar este espacio de que la persona se reinsertara en el mundo social. Y yo creo que el gran problema es un poco lo que hemos estado hablando acá, que es que son dos componentes de una misma cara. Es decir, queremos que las penas se cumplan efectivamente, sí. Tenemos que dar espacios de reinserción también, y uno de los mecanismos son estos beneficios. Ahora, tenemos que avanzar, como se ha ido haciendo de a poco, probablemente queda, en que la decisión de conceder o no un beneficio sea cada vez más técnica, más ilustrada y con mejor información, qué duda cabe. Y probablemente en eso, mi primera observación, tenemos que avanzar hacia un sistema de ejecución de pena, un juez de ejecución de pena, porque este es un tema muy complejo donde probablemente entran variables genealógicas, sociológicas, de evaluación psicológica, es decir, un conjunto de informaciones que son los que permiten hacer finalmente este juicio respecto de la racionalidad o no de conceder a ciertas personas la posibilidad de la reinserción. Entonces, es más complejo que de lo que ordinariamente lo abordamos, y probablemente la parte más coja es precisamente el juez de ejecución y cómo construimos un mecanismo que no termine siendo mero voluntarismo, porque como usted dice, en algún momento las comisiones de libertad de vigilado, de beneficio, prácticamente funcionaban con la petición. Muchas gracias, profesor. El diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Saben que al revisar el proyecto de ley, tal cual ya han señalado varios colegas, uno dificulta ver cuál es el problema específico que intenta abordar. Y lo digo por varias cosas. Porque esta comisión en particular y este Congreso Nacional ya ha avanzado en estas materias, con un sinfín de normas. De hecho, junto con el diputado Lonton, en su momento, ex diputado Lonton, actual senador Lonton, sacamos un paquete de medidas en orden a endurecer el proceso de libertades condicionales. Cuestión que implicó, inmediatamente, el aumento de personas recluidas en cárceles. Inmediatamente, ¿ya? Posteriormente, en septiembre del 2024, este Congreso Nacional sacó adelante un proyecto que habla respecto a la reincidencia, que ha sido la reforma procesal penal más importante que ha tenido desde la instalación de la reforma en Chile.
¿Y qué implicó este proceso? Que aplicamos normas mucho más drásticas en el ámbito de reincidencia, aumentamos penas en varias figuras delictuales, modificamos el sistema procesal penal, proceso que lleva 1 año y meses todavía llevándose adelante el proceso de discusión. Todavía no existe una evaluación real y concreta respecto a eso. Y además, esta comisión, esta Cámara de Diputados, discutió latamente algo que efectivamente es la debilidad del sistema, que dice relación, y discúlpenme la bajadería, del Tribunal de Ejecución de Penas. Y logramos sacar un gran acuerdo transversal de la Cámara, que está detenido hoy día en el Senado ya más de 1 año. Teníamos el compromiso del ministro Larraín del gobierno del presidente Piñera, teníamos el compromiso del ministro Cordero, del ministro Gajardo, y en este periodo pareciera que las prioridades no están en el Tribunal de Ejecución de Pena, que es la gran deuda que tiene el Estado respecto al tema de esta materia, y pareciera que lo único que le preocupa hoy día es el 4º Tribunal Laboral de Santiago, ¿ya? ¿Qué es lo que ha dicho expresamente el ministro? No es algo que nazca de mí nada más. Entonces creo que si vamos a abordar una temática tan compleja como es el tema de las libertades condicionales, tengamos el mapa completo. El mapa completo dice relación con estas normas que son leyes ya hace bastante rato y que trabajamos con el diputado Lonton, dice relación con la ley de reincidencia, dice relación con una norma ya debatida en este Congreso Nacional que está en el Senado, y yo la propuesta que haría sería, presidente, oficiar al Senado, a la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado, donde está hoy día el Tribunal de Ejecución de Pena, que además abre la discusión más global respecto a este tema, donde se establecen juicios, o sea, para poder establecer algún tipo de beneficio, se requiere un juicio adversarial. ¿Ya? Adversarial, si eso es. Es decir, vamos a establecer todo el proceso de después del penado a través de un juicio, donde se escucha a la víctima, donde esté fiscalía, donde esté defensoría, donde efectivamente estos temas llevan adelante un proceso de discusión mucho más profunda y no a través de una norma que, insisto, hasta el momento no le he visto ningún tipo de posibilidad de que solucione más que complique el actual sistema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavaca. Ahora tiene la palabra sobre el punto, pero vamos a despachar el oficio. El diputado Lavaca pidió un oficio al Senado. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Entonces vamos a pedir que se despache ese oficio. Sobre el punto, diputado Sí, muchas Sánchez. gracias, presidente. Para no ser injusto con el Ejecutivo y con el Ministro, si no me falla la memoria, la primera vez que vino el Ministro aquí a esta sesión planteó entre sus distintas énfasis el Tribunal de Ejecución de Penas. Así que yo creo, sí, estaba ahí. Lo dijo que no estaba en la prioridad del gobierno, que estaba en el 4º laboral. Yo se lo dije en la misma Yo lo que escuché, que estaba entre los de, yo lo que escuché que estaba entre los distintos. Podemos invitar al ministro y que nos muestre la presentación la próxima vez. Pero a mí me pareció un tema muy interesante en ese momento, que efectivamente podamos avanzar con eso, y yo creo, y solo señalar que aumentar los plazos no obsta que el proceso para el otorgamiento pueda también ordenarse un poquito mejor. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice el colega Lavaca por su intermedio, presidente. Gracias, diputado Rego. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, saludar lógicamente a Leonardo Moreno, defensor penal público, que nos acompaña el día de hoy y nos permite iniciar el debate sobre un proyecto que efectivamente genera ciertas discrepancias entre aquellos que tienen una visión un tanto más garantista respecto al sistema penal y aquellos que de plano aplaudimos la presentación de este tipo de proyectos porque tienen un acento claramente punitivista, lo que nos incentiva la tramitación del mismo y respecto del cual creo se encamina una buena técnica legislativa respecto de tratar al delincuente como lo que es, un enemigo. Desde la perspectiva del guarismo, me parece bastante correcto, como señalan los autores, que pasemos desde una norma de 2/3, vale decir el 66% del cumplimiento de la pena, hacia una norma de 3/4 que establece básicamente un 75% del cumplimiento de la pena. Pero en particular me parece que la norma que establece 4/5 respecto a aquellos delitos cometidos en contra de nuestras fuerzas de orden y seguridad pública son una señal política, penal, disuasiva, muy potente para la ciudadanía. Estoy consciente de que hay un debate que es sumamente relevante respecto a los tribunales de ejecución de penas, que hoy día están entregados básicamente a una comisión que determina la libertad condicional de una persona que ha cumplido los requisitos establecidos en el decreto ley que regula la materia. Y es una discusión sumamente interesante que fue planteada por el ministro de Justicia en su momento dentro de la visión que va a tener en los próximos años,
pero que lamentablemente es un proyecto de ley que se podría dar años. Y nosotros lo que tenemos que hacer como legisladores es solucionar problemas reales de carácter lógicamente actual, con soluciones que vengan desde el mundo legislativo, y en ese sentido este proyecto de ley se hace cargo de aquello. Pero hay un elemento que siento que estamos dejando de lado en la discusión, que es la reforma recientemente aprobada respecto de Gendarmería. Toda vez que se hace esta separación en Gendarmería respecto de lo que es el cuidado de los reos, que va a estar radicado en el Ministerio de Seguridad Pública, junto con las demás fuerzas de orden y seguridad pública, Carabineros, ¿cierto?, Policía de Investigaciones, respecto a lo que sería el sistema de reinserción de los delincuentes, que va a estar radicado en el Ministerio de Justicia. Y ahí tenemos un problema relevante, toda vez que el plazo que establece dicha ley para la dictación del reglamento que adecue las instituciones de un año. Es de un año de vigencia, entonces podemos estar durante un año sin tener conocimiento real respecto de cuáles van a ser los parámetros o indicaciones que se van a establecer para la efectiva reinserción de aquellas personas que han cometido delito. Y creo que eso no lo podemos dar por alto, toda vez que es relevante precisamente para este proyecto. A mi entender, este proyecto se adelanta un poco a lo que va a ser la dictación de este reglamento, sin perjuicio de que está bastante bien encaminado. Tercer punto sobre la mesa, el tema de la saturación de las cárceles. Me tocó estar visitando la Escuela de Formación de Suboficiales de Gendarme la semana anterior, que está ubicada en mi distrito, y efectivamente conversábamos de una saturación, de una sobrepoblación de las camas, de las plazas penales, en una institucionalidad, infraestructura que está habilitada para cerca de 42.000 reos, cuando en la actualidad tenemos algo así como, yo pensaba que eran 60.000, y me dijeron no, 65.000, que es la situación actual, con cárcel efectivamente saturada sobre el 150 o 200%. Sin ir más lejos, el barrio penitenciario, lamentablemente conocido así en la comuna de Santiago Centro, en la avenida Pedro Montt, frente a la población Yarur, que tiene los dos penales más emblemáticos de la región metropolitana, descontando Colina 1 y Colina 2, lógicamente, que es la penitenciaría, y Santiago 1, junto al Hotel Capitán Llaver, tiene una población de 15.000 personas. O sea, 15.000 personas que están radicadas en dos recintos penales, que no tienen esa capacidad, pero que en la actualidad funcionan con esa cantidad de reos. Y en ese sentido, me gustaría que oficiáramos a Gendarmería, presidente, a objeto de que nos pudiera dar un detalle de cómo están hoy día nuestras cárceles, en la población, en la cantidad de camas y en la sobrepoblación, detallado por cada región del país, a objeto de tener el detalle completo. Cuarto elemento, ¿cuántos penales hay? ¿Cuál es la sobrepoblación? ¿Cuántas personas tenemos en prisión preventiva? Etcétera. El cuarto elemento es la situación de Carabineros, donde aplaudo al autor de esta norma en el sentido de establecer que atentar contra Carabineros no es lo mismo que cometer un delito contra un civil. Porque cada vez que se atenta contra Carabineros se está atentando contra el alma de la nación, se está atentando contra la seguridad pública, y la conmoción nacional que se genera es realmente abismante. Si no hubiese sido por el asesinato de 3 carabineros en Cañete, Tirúa, nosotros no tendríamos la INA en Retamal. Y esa es la realidad. Y finalmente, presidente, quiero que por su intermedio podamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Justicia, porque según entiendo, el año 2025 el expresidente Gabriel Boric dejó un plan maestro de infraestructura penitenciaria. Ese plan maestro es de público conocimiento. Sin embargo, hace 5 días, según señalan los medios de comunicación, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer que dentro del plan de construcción de cárceles del gobierno de José Antonio Kast se estaba proyectando la construcción de 12 cárceles. Me gustaría que, por un lado, el ministro de Obras Públicas nos diera conocimiento respecto de dónde se plantea construir esos penales, de cuál es la capacidad que se plantea para dichos penales, porque sería una información muy relevante para ver en cuánto se va a ampliar las plazas, que entiendo que sería una cifra de 20.000. Y en la misma línea, sería bueno, en el mismo sentido, oficiar, salvo que lo podamos incorporar en la situación que tenga el ministro de Justicia en la próxima sesión, que de repente sería mucho más expedito que estar oficiando, a fin de que también nos indique, porque según trascendió de prensa, este es un convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia. Así que, presidente, me gustaría mucho saber cuáles son estas 12 futuras cárceles que se pretenden construir, y en particular la ampliación de Santiago 1. Muchas gracias, diputado Rego. El diputado Rego ha pedido dos oficios. El primero, que complementa lo que planteó el diputado Montalva, que es similar, pero
le agrega, digamos, respecto del hacinamiento, ¿ya? A Gendarmería, ¿cierto? A Gendarmería. Claro. Y el segundo que es al MOP y al Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia respecto del convenio, en los términos que señaló el honorable diputado, las 12 cárceles y los otros antecedentes que él señaló para que el oficio vaya completo. ¿Habría acuerdo en los oficios sobre el punto, diputada Frías, antes de votar? Es que a mí me parece que hay una parte que efectivamente el diputado Rego plantea bien, que es el oficio. Otro tema, y yo creo que efectivamente debiéramos tener una sesión sobre eso, es sobre el plan de cárceles. Y dentro de eso, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar en la cárcel en Santiago? Donde yo supongo que el diputado Rego, tanto como yo, estamos en contra y queremos saber qué es lo que va a pasar. Sobre el punto, presidente, efectivamente, estamos pública y abiertamente en contra de la ampliación. A ver, diputado... El presidente, no se les olvide, por intermedio del presidente, para que nos ordene. Por su intermedio, presidente, discúlpeme, como señala la diputada Fríe, pública y abiertamente en contra de la construcción y ampliación de la cárcel Santiago 1, respetando los intereses de los vecinos que hoy día están alojados en el barrio Pedro Montt y sobre todo pensando en los vecinos de la población Yarur, que han sido los más afectados por esta materia, en la misma línea que lo señala mi alcalde Mario Desbordes, y con ello vamos a estar públicamente, aunque no signifique lo que no signifique, usted sabe a lo que me refiero. Y lo segundo es que en la misma línea de lo que usted señalaba, yo estoy de acuerdo, fue lo que planteé. Quizás sería mucho mejor que el ministro de Justicia en la próxima sesión, que ya está citado, nos pudiera dar cuenta inmediatamente del Plan Nacional de Construcción de Cárcel. Bueno, no sé. Vamos a cortar el punto, les voy a hacer una propuesta al tiro. Sobre el punto, diputado Vilavaca. Presidente, cuando la semana pasada apareció este tema en la prensa, yo pedí expresamente en esta comisión lo que aquí se acaba de plantear. Es decir, que venga el ministro de Justicia, que venga el ministro de Obras Públicas para que nos expliquen cuál es el plan de cárceles de este gobierno. Porque esto ya había avanzado y de hecho hoy día hay una polémica bastante fuerte entre el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia con el alcalde Desbordes respecto a los mismos temas. Entonces, esto ya fue acordado la semana pasada en orden a invitar al ministro de Justicia y al ministro de Obras Públicas para que nos vengan a exponer, porque efectivamente va a ser mucho más rápido que el oficio, ¿ya? Y sería bueno poder intercambiar opiniones con ambos respecto a un tema que ya habíamos avanzado harto en esta Cámara de Diputados y en esta comisión en particular. Esta comisión sacó adelante todos aquellos beneficios que tendían a bajar los requisitos sectoriales para la construcción de cárceles. Se logró cambio de plano regulador, se hizo una serie de temas y me gustaría ver cómo va avanzando eso, presidente. Gracias. Bueno, perfecto. Se complementa entonces el oficio, ¿habría acuerdo en esa parte? Y respecto a lo otro, vamos a hacer una sesión, vamos a convocar a los dos ministros a hacer una sesión especial y ver el tema, que creo que es muy relevante. Pero lo hacemos a través de una sesión, un día, pero rápido. Voy a pedir además que ojalá asistan ambos ministros, porque va a haber que coordinar eso. La idea es que estén ambos, perdón. Entonces está acordado eso. Diputada Juve y después el diputado Cast, que tiene la palabra. Yo no voy a intervenir respecto, había pedido la palabra, pero no voy a intervenir, pero sí el tema de respecto de la sesión especial. A mí me interesaría también profundizar respecto al tema del Servicio Nacional de Reinserción, porque con el Ministerio de Seguridad se dividieron, ¿verdad?, las dos instituciones. Gendarmería quedó a cargo de seguridad y el tema de reinserción, que hemos conversado más bien de manera superficial a propósito de este proyecto de ley, pero que yo creo que es importante profundizar respecto de eso. Ideal si para esa sesión también pudiéramos hablar o citar también para tratar ese tema. Gracias. Al ministro de Justicia, obviamente, sí. Podemos hacerlo en una sesión, yo creo que sí, perfectamente posible. Entonces, está el compromiso de hacer esa sesión especial. Diputada, señora Pamela Giles. Gracias, presidente Molet. Iba a proponer una mala idea que sé que no va a ser aceptada, que era que mejor yo les explicara lo que va a pasar con la cárcel, que sería bastante más rápido que venga el ministro, pero me imagino que no es lo que ustedes que no es lo que ustedes van a resolver, y que en realidad yo no puedo competir con la eminencia y esos cerebros que son los de la ministro de Justicia y ministro, entiendo, de Obras Públicas, que serían los dos invitados. Yo quería decirles que tengo una verdadera ansiedad por escuchar al Ministerio Público, presidente. No sé si ya no puedo más, entonces no sé si sería posible que pudiéramos darle curso. Le vamos a dar curso al Ministerio Público, pero antes tiene la palabra el diputada Hub, no va a hacer uso de la palabra en este tema.
el diputado José Antonio Cast. Después cerramos y vamos a escuchar al profesor del Ministerio Público. Diputado José Antonio Cast. Muchas gracias, presidente. Y muy breve, volviendo al tema de la discusión. Le escuchaba por su intermedio recién al defensor público de que al final en el tema de reinserción el tema del guarismo no es tan relevante como el valor social de la reinserción en sí mismo. Y compartiendo el valor de la reinserción, yo creo que el guarismo sí nos da luces de si la política de reinserción es efectiva o no. Entonces, en esa línea, preguntarle a usted lo que ha visto de qué temas de la política de reinserción debiésemos también ponerle ojo, porque por mucho que alarguemos o acortemos el plazo de la libertad condicional, si los índices de reinserción efectivamente son bajos, no tiene ni un sentido abordar el tema del plazo, sino el tema de fondo, que son las políticas que apuntan a que las personas puedan tener efectivamente una segunda oportunidad si es que así lo quieren, porque también hay otros que ya dan esa oportunidad por perdida. Entonces, si el defensor nos pudiera ilustrar en ese punto de lo que ve, tirar luces sobre lo que nosotros también pudiésemos hacer en esa línea. Profesor. Muchas gracias. No, de nuevo, muy corto. O sea, el tema de la supervisión y el trabajo de los centros de apoyo a reinserción social, probablemente quien mejor puede hablar de eso es Gendarmería, pero de nuevo el discurso se vuelve abstracto. Es decir, ¿cómo va a operar un sistema de reinserción en los contextos donde éste se tiene que desenvolver? Tiene los medios, las capacidades operativas, la segregación que haga razonable esto. Entonces, por eso yo insistía, yo no estoy cuando yo dije que los guarismos no eran lo determinante, lo que estoy diciendo es, eso no soluciona el problema. Es decir, si usted quiere abordar este tema, tiene que preocuparse eventualmente de restringir o no los beneficios. Es una decisión política de usted, no es una decisión que provenga de un organismo técnico, pero si no nos hacemos cargo de la reinserción, de los programas de reinserción, el dejar gente sin beneficio va a generar dos costos que son evidentes. Uno, sobrepoblación. Alguien podrá decir, ese problema del Estado. Bueno, pero es un problema, digamos, es un problema real y que existe. Y segundo, hay un desincentivo a buenas conductas del régimen interno. Es decir, se va a resentir también el régimen interno de Gendarmería frente a personas que están condenadas que no tienen ningún incentivo a comportarse de una manera más razonable, si le quieren poner esa palabra, porque no va a poder acceder a beneficios. Entonces, y en ese sentido yo coincidía con lo que señalaba el honorable diputado Lavaca, que esto tiene que ver con un tratamiento más integral, y por eso es tan importante lo primero que dije. Seguimos haciendo reformas parche y no nos hacemos cargo del tema de ejecución de pena de una manera completa, que se haga cargo de que esto es un sistema. Queremos sancionar y queremos ser eficientes en la sanción, sin duda, si eso contribuye a la mantención de la paz social, a generar un mensaje, como ustedes decían, pero también tenemos que hacernos cargo qué vamos a hacer con esas personas que condenamos. O sea, no podemos pensar que este es un hoyo donde los dejamos, ¿verdad? Y que es irrelevante lo que vaya a ocurrir, porque las penas, aun cuando se vayan incrementando, van a significar que estas personas van a volver al medio libre. Entonces, ¿cómo trabajamos eso también de manera eficiente? Me parece que si no se mira esto como un sistema, estamos parchando una sola de los problemas sin hacernos cargo del otro, que nos va a generar externalidades negativas, en definitiva. Muchas gracias, don Leonardo Moreno, por su importante contribución y contestación de la... Así lo sabemos. Muchas gracias por venir y darnos la opinión. Ahora le vamos a pedir a don Ignacio Castillo Val, que viene a dar su examen de grado. Usted pasa... Supera al profesor. Pero ahora es el persecutor después de la defensa. Sí. Don Ignacio, que sí, estaba así aquí en el orden, me llamó la atención. Don Ignacio Castillo tiene la palabra. Usted sabe de qué estamos hablando. Hace tiempo que no está acá, presidente. Bueno, primero que todo, muchas gracias a usted y a la comisión por la invitación. Aprovecho la oportunidad de excusar
al fiscal nacional, que me ha pedido que lo excuse porque hoy día le era imposible poder participar, sin perjuicio que una próxima sesión, sea por este u otro tema, estaría encantado de concurrir ante esta comisión. Aprovecho también, presidente, por su intermedio, de saludar a las honorables diputadas y honorables diputados que se encuentran presentes, también a los invitados que se encuentran también hoy día en esta comisión. Presidente, algunas primeras precisiones que yo creo que son importantes. 3, si me da la oportunidad. Voy a tratar de ser breve porque creo que efectivamente varios de los puntos ya se abordaron en la intervención de, además, mi querido colega, el representante de la Defensoría, Leonardo Moreno. La primera, presidente, es que creo que es importante no olvidar, antes de entrar directamente al proyecto, no olvidar una cosa que en el derecho penal es muy importante, la literatura tradicional, histórica, incluso algunos lo han tratado básicamente en el contexto de la finalidad de la pena, en que hay que distinguir, por así decirlo, las razones por las cuales las personas pecan o cometen delitos, ¿cierto? Por las que pecaron o para que no pequen, ¿cierto? O para que no cometan delitos. Esto tiene que ver con la finalidad de la pena, entendiendo como que hay finalidades de la pena que tienen que ver, y son principalmente aquellas retributivas, de sancionar, ¿cierto?, por el hecho que se comete y por lo tanto entonces darle una sanción que corresponda a ese hecho. Otras, en cambio, tienen que ver básicamente para que no se cometa un delito. Y para ello entonces hay algunas que apuntan hacia el resto de los individuos, es decir, finalidades de la pena de términos preventivos generales para evitar que otros cometan delitos, para desincentivar, ¿cierto?, que otros cometan delitos, pero también, y estas son muy importantes, alguien preguntaba por ahí cuál era, el presidente, perdón, cuál era el origen del decreto ley 231 del año 25, y básicamente es porque llegan a Chile las corrientes positivistas que de alguna manera en la literatura del derecho penal tradicional vinieron a romper el eje desde un sentido retributivo hacia un sentido más bien preventivo y principalmente preventivo especial, es decir, la reinserción y la rehabilitación o reintegración, como se suele decir hoy día respecto del sujeto, ¿ya? La libertad condicional, por lo tanto, como de alguna manera regla premial en términos de buen comportamiento y prognosis de buena conducta fuera del cumplimiento, digamos, fuera de la cárcel, ¿cierto?, en el ámbito todavía del cumplimiento, pero en el espacio libre, más bien apunta ya no tanto, o uno debería decir, no debería apuntar tanto a cuál fue el delito por el cual cometió, ¿cierto?, por el cual está cumpliendo condena, sino que más bien cuáles son las condiciones que durante el tiempo que ha cumplido condena permiten asegurar que la persona, estando en libertad, va a poder, ¿cierto?, ajustar su comportamiento a las conductas sociales. Esa es la idea detrás, por así decirlo. Entonces, cuando uno regula la libertad condicional, y esto creo que lo dijo también muy bien el representante de la Defensoría Penal Pública, uno debiera tender más bien a pensar en el proceso de la cárcel, ¿cierto?, en el proceso de reinserción o de rehabilitación que ha tenido dentro de la cárcel, a efectos de ver si es que aquel ha sido suficientemente adecuado para el sujeto, tendiendo hacia una prognosis positiva en libertad, independiente de lo que suceda en la práctica, si las cárceles chilenas hoy día permiten eso o no, digamos, ¿cierto? Pero no tanto, en cambio, respecto de cuál es el tipo de delito que cometió, porque respecto del delito que cometió es poco, ¿cierto? No es que no haya nada, pero no es tanto lo que uno puede decir desde el punto de vista de la peligrosidad. Al final, la palabra clave acá en la libertad condicional es la peligrosidad del sujeto en la vida en libertad, ¿ya? Por lo tanto, en el delito que cometió, uno todavía debiera pensar, creo yo, en dos cuestiones distintas. Una, en el marco abstracto, es decir, cuál es el tipo penal por el cual fue condenado en contexto de un marco amplio, o bien en el marco concreto, es decir, cuál es la pena específica aplicable al sujeto, que esa de alguna manera, en términos de determinación judicial, o sea, la determinación que el juez tuvo a la vista, todas las circunstancias agravantes, atenuantes, las circunstancias de reincidencia, algo nos puedan decir respecto de la peligrosidad en concreto del sujeto. Y esto yo creo que es importante para algo que yo quisiera proponer en el contexto de este proyecto. Eso como primera cuestión. Como segunda, la literatura comparada, si uno mira el derecho comparado, hay algunos países, bueno, voy a partir por algo que me parece que también se tocó acá, que es el tema de la participación de la víctima. La verdad, las cosas que si bien durante mucho tiempo
muchos rehuyeron a la idea de que la víctima tuviese una participación en este estadio, es decir, cuando la persona estaba condenado, lo hacían básicamente en el argumento de que la retribución a la víctima, por así decirlo, respecto del injusto que se le causó, el daño ya estaba saldado por el Estado en el momento de la condena, y luego la fase, por así decirlo, de cumplimiento de la condena, una fase más bien propia del Estado en términos de su posibilidad de reinsertar y las condiciones y la intención del sujeto de reinsertarse, por supuesto. Luego, entonces, la víctima no debía tener, por así decirlo, gran cosa que decir o no debería tener gran participación en este punto porque la víctima de alguna manera ya estaba, si es que había algo, resarcida en la retribución y además porque habían otras formas de resarcimiento, por ejemplo, las civiles en el contexto del proceso penal. Eso fue muy fuerte y por tanto, entonces, perdón la expresión, pero era típica de la literatura, sobre todo de hace ya bastante tiempo, era como que la víctima no tiene el derecho al castigo. Pero eso se ha ido matizando muchísimo. Y desde luego, incluso fue muy matizado en lo que se conoce como el derecho anglosajón, el common law. Esto siempre fue una cuestión muy, o sea, el common law, en el derecho anglosajón, siempre la participación de la víctima fue mucho más activa en la fase de la ejecución. De hecho, ustedes recordarán un caso emblemático, ¿cierto? El caso de John Lennon, por ejemplo, ¿cierto? John Lennon, que es asesinado por Chapman, él ha estado en el parole board, o sea, en el comité de libertad condicional, diríamos nosotros, ha estado ya, no sé si 14, 15 veces, y cada vez que él está postulando la libertad condicional, a veces con informes favorables, ¿cierto? La víctima, la ex cónyuge, ¿cierto?, de Lennon, presenta cartas diciendo que para ella sería muy doloroso, criticando, digamos, ¿cierto?, oponiéndose a la libertad condicional, al parole, y eso es algo que se toma muy en consideración, ¿cierto?, en el sistema anglosajón. Pero eso se ha ido extendiendo también al sistema continental, ¿ya? Entonces ahí ese es un tema importante. Lo último, que yo creo que que era parte del motivo de por qué nosotros como Ministerio Público, que nosotros llegamos hasta el momento en general, ¿cierto? Hay excepciones, pero nosotros llegamos hasta el momento en que alcanzamos que un tribunal, digamos, dicte una sentencia condenatoria respecto de alguien y no es tanto nuestra intervención durante la fase de cumplimiento. Para nosotros es importante estar acá, básicamente porque, como lo ha dicho el Fiscal Nacional en varias oportunidades, desde luego en sus cuentas públicas, como Ministerio Público y particularmente en el ámbito de lo que a mí me interesa en términos de inmunidad del crimen organizado, la cuestión de la cárcel es una cuestión central. Todo lo que tenga que ver con la cárcel para nosotros es fundamental, porque nuestra preocupación, creo que es una preocupación que por lo que he advertido se comparte en esta comisión, es que el sistema ha sido capaz, y en esto sería para una sesión un poco más larga, pero si uno da cuenta de lo que ha sido la evolución del crimen organizado en Chile, particularmente a partir del año 2022 en adelante, solo muestra botón 3 indicadores. El 2022 aumentaron de manera drástica los homicidios, sobre todo homicidios en contexto de crimen organizado, es decir, con imputados desconocidos, con víctimas desconocidas. Luego, desconocida en el sentido que no era fácil identificarla, ¿cierto? Había muchos victimarios y víctimas de nacionalidad extranjera no identificables, ¿cierto? Aumentaron también el año 2022 fuertemente los secuestros y el año 2023 aumentan también las extorsiones, que son en conjunto 3 delitos que muestran claramente un cambio de perfil en materia de crimen organizado. Y el Estado de Chile, muestra de ello lo que ustedes han visto en los últimos días, las últimas semanas, ha dado cuenta, y en eso por algo dan cuenta de mi ausencia en esto, es porque nosotros hemos tenido una intervención acá. El Congreso en los últimos años ha tenido una fuerte participación y trabajo, perdón la expresión, ¿cierto? Ha sido fuertemente intenso en materia de tramitaciones legislativas que han permitido que hoy día podamos decir, yo creo que con bastante orgullo, de que hay mucho de que se ha ido avanzando, ¿cierto? Los homicidios han bajado. Hoy día los secuestros, no hay secuestro extorsivo en que no hayamos tenido ya identificadas las personas que habían participado, ¿cierto? Y eso implica que hoy día, más o menos, tenemos cerca de 500, un poco más de 500 personas vinculadas a este tipo de delitos que están privados de libertad. De hecho, el proyecto ECO, seguramente ustedes lo conocerán, ha dado cuenta por indicadores externos, indicadores que da cuenta la Universidad Católica. La Universidad Católica evaluó el proyecto ECO a propósito de un financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo y dio cuenta que todos los indicadores relevantes, es decir, cantidades formalizados, imputados conocidos y prisión preventiva, aumentaron fuertemente, del punto en que hoy día probablemente tenemos 200 personas privadas de libertad en prisión preventiva o más que no lo habrían estado sin el proyecto ECO. Pero esas personas, o sea, todo lo que el Estado hace, todo lo que el Congreso hizo con la ley 21.575, 21.577, la ley de reincidencia, todo el esfuerzo, la ley de la 21.600, la que puso a Gendarmería
como parte de los órganos policiales y que además también tipificó de manera mucho más concordante con los tiempos actuales el delito de extorsión. Es decir, todas las modificaciones legales que se hicieron en los últimos lustros han permitido en parte ese resultado, y ese resultado lo que implica es que hoy día tenemos sujetos que están privados de libertad que van a ser la presión del sistema carcelario en los próximos 5, 10, 15 años. No nos olvidemos que muchos de esos sujetos provienen de organizaciones criminales que crecieron, se fortalecieron, que gestionan, que lideran, que saben cooptar los centros penitenciarios. El Tren de Aragua nace en la cárcel de Tocorón, por ejemplo. Luego, el futuro en parte de lo que Chile haga tiene que ver con lo que hagamos en el sistema penitenciario. Yo creo que, y eso el fiscal nacional lo ha dicho ya en varias oportunidades, y yo creo que es importante, ¿cierto?, destacarlo en el sentido de que también nosotros hemos propuesto, al igual como hay experiencias comparadas en distintas partes, nosotros siempre mostramos la experiencia del Estado italiano con el 41 bis, porque más allá de las críticas respecto al 41 bis, lo cierto es que ha superado los baremos de crítica y los baremos de cuestionamiento que se han planteado frente al sistema europeo de derechos humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos ha restringido en parte el 41 bis, pero en su sentido nuclear lo ha mantenido inalterado. Lo mismo ha pasado con la Corte Constitucional Italiana, que si bien también ha restringido en algunos aspectos periféricos el 41 bis se mantiene inalterado también en el sistema italiano, y ese es un sistema que tiende hacia la segregación, hacia la clasificación y hacia un sistema de aislamiento de sujetos que están fuertemente vinculados a organizaciones criminales. Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto nos permite, ¿cierto?, poner esto en el espacio que creo que corresponde. Ahora, dicho eso, presidente, creo que del proyecto hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Primero, al igual que como lo decía el representante de la Defensoría Penal Pública, hay dos aspectos en que yo creo que uno debe ser deferente hacia la función político-criminal de esta comisión, que tiene que ver básicamente con los guarismos, ¿ya? O sea, el guarismo de aumentar a 4/5 los casos de ciertos funcionarios, carabineros, por ejemplo, que son asesinados, es una cuestión que resorte de esta comisión y que creemos nosotros que no alteraría mayormente el régimen de la libertad condicional. Insisto, sin perjuicio de todo lo que se ha dicho en términos de que la libertad condicional modificada el año 2012, que antiguamente lo veían los Ceremis, ¿cierto?, finalmente quién era lo que determinaba la libertad condicional, ha sufrido un cambio radical, ha disminuido su uso, a pesar de que en el derecho comparado hay buenas prácticas que dicen que bien utilizado es una buena herramienta de resocialización. Pero probablemente nuestra preocupación más importante tiene que ver con los otros dos aspectos, ¿cierto? En ese aspecto, entonces, dado la entidad que se trata, los sujetos, creemos que en el fondo pensar que una persona que es capaz de atentar contra la vida de determinados funcionarios públicos, por ejemplo, carabineros, ¿cierto?, representa en sí mismo un nivel de peligrosidad mayor que el resto, justificaría, en lo que yo decía al principio, un nivel de peligrosidad mayor que explicaría un aumento en el guarismo sin ningún problema. O sea, uno podría perfectamente decirlo, yo creo que sin temor a equivocarse. Es algo más complejo respecto de la segunda de las hipótesis, que es la que aumenta también el guarismo de 2/3 a 3/4 en una serie de delitos. Porque en esa serie de delitos hay un variopinto de delitos que no necesariamente expresan per se en el solo hecho de su comisión, sin considerar circunstancias atenuantes, sin considerar otras circunstancias distintas que determinaron que el juez pudiera imponer penas incluso inferiores a las penas de crimen. Aumentar el guarismo probablemente va a generar los problemas que esta misma comisión detectó en su momento. Uno pensaría, pensando nuevamente en lógica peligrosidad, que es la importancia para la libertad, en el contexto de la libertad condicional, uno pensaría que a lo mejor más que pensar en un guarismo, en un catálogo, que además es un catálogo de que subjetivo siempre alguien podría decir, ¿y por qué no este? Digamos? Yo solo pongo un dato, el 438 del Código Penal, el delito de extorsión no está, que es uno de los delitos que estábamos hablando recién, que es un delito complejo, ¿cierto?, a propósito de la criminalidad organizada, y uno diría, quizás sería bueno que se incluya, pero por lo mismo, podríamos terminar discutiendo permanentemente, o ustedes, mejor dicho, perdón, presidente, por atribuirme algo que no me corresponde, pero la comisión podría terminar discutiendo infinitamente cuáles son los catálogos que tienen que estar adentro o afuera. Quizás, en lógica de peligrosidad, uno podría decir que aquellos que han sido condenados a una cierta pena, por ejemplo, presidio mayor en su grado medio, de año y un día hacia arriba, entonces sí, por ejemplo, requieren un guarismo distinto. Porque normalmente, o bien se trata de delitos muy, muy graves, o bien
Las circunstancias personales hablan de una necesidad de aumento de pena más alta, típicamente una reincidencia específica, por ejemplo, que además sería coincidente con lo que hizo este Congreso a propósito de la ley de reincidencia, que ustedes recordarán, el artículo 78 ter exasperó las penas de la reincidencia aumentando las penas. Luego uno podría decir, no estoy proponiendo, no lo propongo derechamente, pero uno podría decir, en vez de ese catálogo, que yo entiendo el sentido que tenía, probablemente en un criterio de peligrosidad aumentar a 10 años y un día en adelante, que además también generaría otro efecto, que es que hoy día ustedes saben el procedimiento abreviado con la ley de reincidencia quedó hasta 10 años, por tanto el presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día hacia arriba, quedaría como un buen criterio de peligrosidad para los efectos del guarismo. Y en lo último, presidente, y muy respetuosamente, entendiendo el sentido, y sin perjuicio de que creo que habría que hacer, si es que se quisiera seguir adelante, algunas indicaciones respecto del tema de la manera en que está redactado el que no hubiese cometido delito, ¿cierto? Que no tenga condena. El problema que tiene eso, permítame decirlo, es que es una barrera binaria, digamos, es una regla binaria de todo o nada. Por tanto, cualquiera que tuviese cualquier delito anterior, aunque sea que no haya delinquido, dice la propuesta, lo cual significaría cualquier tipo de delito, probablemente terminaría imposibilitado para poder tener libertad condicional. Si no tiene libertad condicional, difícilmente va a tener un régimen de progresividad de penas como sería el régimen de beneficios intrapenitenciarios. Y el problema de eso, solo lo planteo así, el problema de eso es que hoy día nuestro sistema penitenciario también tiene la posibilidad de transformarse en un lugar de captación, de cooptación y de reclutamiento de nuevos integrantes de las organizaciones criminales, y esto puede ser un problema en términos político-criminales. Por lo tanto, quizás en ese punto, o bien se mantiene con una regla más específica de reincidencia, o como los proponíamos nosotros, comunidad, probablemente al llevarlo a los 10 años y un día, ya absorbe la mayoría de los casos de reincidencia específica, que son los que además justificarían esta mayor peligrosidad, para evitar que sujetos peligrosos, per se, ex ante, independiente de la evaluación, terminen con una libertad condicional, presidente. Eso es lo que queríamos compartir con esta comisión. Muchas gracias, don Ignacio, por su exposición. Se ofrece la palabra a los señores diputados y señoras diputadas. Diputado Barraza. Gracias, no sé cómo decirle. Ignacio. Tengo 4... A veces fungo de profesor, pero no mucho. Profesor. No, pero no es fiscal. No. Soy director. Por eso hago la... Sí. Director. Soy director de una unidad. 4 preguntas. ¿Ah? Permítame. Por favor. 4 preguntas. ¿Cuántos casos de homicidio de miembros de las policías, de bomberos, de gendarmería, en ejercicio de funciones se han registrado en los últimos 5 años, si es que el Ministerio Público tiene una estadística, un número, o si lo pudiese proporcionar a futuro? ¿En cuántos el imputado se encontraba con beneficio de libertad condicional en el momento de los hechos? Pensando en que en el debate anterior del defensor público respecto de que el incentivo para la no buena conducta. ¿El Ministerio Público tiene una posición institucional respecto a la incorporación de las Fuerzas Armadas al catálogo del artículo número 3? Si la pudiese explicitar con mayor precisión. Y si existe jurisprudencia o casuística relevante sobre homicidios de miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de funciones que, si no justifica, al menos explique la ampliación. Eso. Ya están incorporados los integrantes de las Fuerzas Armadas. Don Ignacio, tiene la palabra. Presidente, agradezco mucho la pregunta del honorable diputado, y a efectos de no cometer un error que me parece que sería injusto con esta comisión, si mal no le parece, presidente, yo me comprometo a enviar una minuta a la brevedad posible para dar precisamente todos estos datos de manera absolutamente desagregada y catalogada también por años, ¿cierto? Ahora, lo que dice relación a aquello que yo puedo contestar, que tiene que ver básicamente, puedo contestar sin temor a equivocarme, ¿cierto? Que tiene que ver con la ampliación del catálogo a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? A nosotros nos parece que coincidente con aquello que se ha ido discutiendo en el último tiempo,
en el ámbito de la participación de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos, por así decirlo, que previamente estaban entregados, entre otros, a las fuerzas de orden. Su incorporación en este tipo de situaciones parece ser coherente con la finalidad que está detrás, que es básicamente sujetos que, ¿cierto?, no temen en poner en riesgo la vida de personas que están llamadas a proteger y cautelar el Estado de Derecho, principalmente me refiero a aquellos que están en las fuerzas de orden y seguridad, o desde luego a prestarnos ayudas que a veces son invaluables para nuestras vidas, como son los bomberos de Chile. El resto, presidente, lo preferiría mandar en una minuta para tener los datos precisos. Perfecto, esperamos entonces su minuta, don Ignacio. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo hubiera esperado también conocer la visión mucho más integral de parte del Ministerio Público y no solamente en particular sobre este proyecto. Y en la misma, porque no escuché en el análisis, me gustaría también tener el análisis del Ministerio Público respecto a las últimas reformas que hemos desarrollado en esta línea, porque todas estas materias ya las hemos discutido en, como tú dices, en el lustro anterior. En el periodo pasado sacamos las modificaciones a la ley, a la libertad condicional, endurecimos los requisitos para llevar adelante esto, cambiamos el procedimiento respecto a esto, llevamos adelante la ley de reincidencia, que implica un cambio en el sistema. Entonces, ¿ustedes como Ministerio Público tienen algún tipo de evaluación respecto a estas materias que ya hemos avanzado? Porque además vienen de la mano también con algunas normas que aplican mayores sanciones en varios de los delitos que aquí se han planteado. Entonces me gustaría tener esa visión de parte de ustedes como Ministerio Público. Don Ignacio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo haber adelantado algo, a lo mejor lo hice de manera insuficiente, sobre todo en la parte que a nosotros más nos impacta, que tiene que ver básicamente con la legislación que ha facilitado la persecución penal. Me refiero principalmente, ¿cierto?, a la ley de reincidencia, a la ley sobre criminalidad organizada, a la ley sobre criminalidad organizada en contexto de droga, y yo no me canso de decirlo en los distintos escenarios en que me toca, en que sin esas modificaciones del legislador, o sea, sin ese trabajo del legislador en el último lustro, ¿cierto? Pero principalmente en los últimos 3 años, esto fue el 2020. De hecho, si uno lo mira, es bien impresionante porque todo aumenta el 2022 y las políticas, y las reformas legales más consustanciales y que de alguna manera mejor herramienta han dado para la persecución penal son de 2023, 2024 y 2025. Es decir, probable, y lo que da cuenta el informe de crimen organizado de la unidad que me toca a mí dirigir, que es el primer informe que llegamos hasta el año 2015, es que probablemente habían buenos indicadores antes que permitían identificar que el fenómeno del crimen organizado en Chile estaba cambiando. Solo, y esto no es una crítica, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una definición fáctica, solo que en el año 2022 los números llegan a niveles que francamente llamaron la atención a todos. Es decir, en Arica, por ejemplo, llegamos a tener una tasa de homicidio de 17, casi 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio de toda Latinoamérica es un promedio de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y somos por lejos la región más violenta del mundo. Donde tenemos países como Ecuador, por ejemplo, que en el año pasado terminaron con 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tener 17 era una enormidad. Por tanto, y lo mismo pasa, probablemente todavía en esa época estábamos un poquito más ajenos respecto a los secuestros y las extorsiones, pero por lo menos el informe nos permitió visibilizarlo, y ahí uno se da cuenta de que los cambios legislativos llegaron en el 2023, 2024 y 2025, y que hoy día nos permiten, insisto, tener niveles, a mi juicio, muy destacados de respuesta del sistema, pero esa respuesta en el ámbito nuestro significa prisionización. Significa que sea que gente que está en prisión preventiva o que ya está cumpliendo condena o va a cumplir condena, es gente que vamos a tener en nuestro sistema penitenciario los próximos 10, 15 o 20 años. Ahora, en ese contexto, yo creo que se ha hecho, o sea, si uno mira las estadísticas de cómo era antes del 2012, cuando las libertades condicionales estaban entregadas a los Ceremi, cómo cambió eso cuando quedó radicado y quedó solo en la Comisión de la Libertad Condicional, cómo eso fue bajando. Ahora, pero alguien acá lo dijo, y yo creo que es algo que todos, digamos que hay un cierto consenso, que es que Chile todavía carece de una jurisdicción especializada en materia de ejecución penitenciaria. Con eso vamos a poder tener discusiones que hoy día están dándose en otras partes y que nosotros no las tenemos. Y no las podríamos tener, creo yo, a Dios gracias todavía, digamos. Como por ejemplo, algunos tipos de medidas de seguridad, por ejemplo, postdelictiva, post-condena. Sujetos que irremediablemente no pueden volver a la vida en libertad porque son peligrosos. El sistema alemán lo tiene, por ejemplo, con ciertas restricciones, muy restringido, o el sistema, por ejemplo, noruego también lo tiene. Pero claro, tienen sistemas tanto penitenciarios como de jurisdicción que permiten un control respecto de eso.
Yo diría eso, o sea, se ha avanzado mucho, pero sin duda eso es algo que falta. Presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecer, por cierto, la exposición de la Fiscalía. Creo que esa última parte de la respuesta anterior que nos da la Fiscalía da cuenta, yo creo que es un primer punto muy relevante como para bajar la pelota al piso en la discusión. En otras latitudes del mundo, en legislaciones que todos reconocemos como avanzadas o de primer mundo, también se consigue la posibilidad de que determinadas personas, por su alta peligrosidad, no puedan optar nunca a beneficios de esta entidad. En el fondo no es algo atípico. Quizás lo atípico en comparación con esas legislaciones es que esto pase por algún tipo de resolución administrativa, podríamos denominarle, y no por un tribunal especial o algo con la estructura, en el fondo, más contenciosa. Y creo que está la posibilidad, en el fondo, también de avanzar en esa forma. Pero yo veo, en el fondo, aquí dos conversaciones que pueden avanzar de la mano, pero al mismo tiempo también son cosas distintas. Me parece muy interesante lo que plantea Ignacio respecto de la posibilidad de que esto responda más bien a la cantidad de años que se fijan para la condena, la posibilidad en el fondo de establecer un porcentaje mayor o una fracción mayor de la pena que se cumpla efectivamente en régimen cerrado. Pero creo que igual tenemos que hacernos la pregunta de si, digamos, la mayor gravedad de la conducta delictiva pasa exclusivamente por la cantidad de años que se fijan en la condena. Y me remito a un delito, a un ejemplo en concreto, que es el delito de violación. El delito de violación, la pena parte en 5 años y 1 día. Entonces, eventualmente, si fijáramos, yo sé que en el fondo lo hizo solo a modo referencial, Ignacio, el poner el 10 años, o puede ser 7, o puede ser 5, o el que sea. Pero estamos hablando en este catálogo de delitos que tienen penas base bastante disímiles. Y yo creo que, sin perjuicio de eso, nadie podría decir que el delito de violación en abstracto, independiente de la pena que se aplique, es algo en el fondo que debiésemos tener especial ojo. Y que y para qué hablar en el fondo, no soy necesariamente un experto en lo que es en materia de delitos sexuales, pero todos sabemos que es harto más complejo el tema de la corrección de las conductas en el fondo del infractor en el caso de los delitos sexuales. En el fondo hay, y la pedofilia también, sí, en el fondo son inclinaciones, podríamos decirle, que son muy difíciles de corregir. Entonces, es solo un ejemplo. Entonces es una conversación compleja, o sea, yo no sé si creo que se resuelve tan fácilmente el que esto pueda pasar a ser más bien una cantidad de años base en la condena, en vez del sistema que por lo demás es el sistema que ya tenemos. La referencia a delitos específicos, que sí puede parecer un hilvanado bien extraño de conductas bastante disímiles entre sí, pero yo creo que es un hilvanado de conductas que hemos reconocido en distintos momentos como especialmente gravosas, independiente de la cantidad de años que se establezcan en la condena. Entonces, solo hacer el punto a ese respecto. Me parece bien que tengamos la conversación, pero creo que en el fondo hay que tener ojo con los efectos que esto podría tener después aterrizado en la práctica, como, por ejemplo, dejar eventualmente exento de la aplicación de esta medida, en el fondo un poco más gravosa con el infractor, en delitos como el delito de violación. Y yo, por mi parte, me mantengo en la posición de incluirlo. Yo no lo dejaría exento de algo de estas características. Le vamos a pedir al diputado Montalva, que ya va a terminar la hora, que haga sus preguntas, y le damos la palabra, señor director. Rápidamente, muchas gracias, presidente. Profesor, le voy a decir. Bueno, fue muy ilustrativo por su intermedio, presidente, su exposición. Yo conozco bien lo que pasó entre los años 2021, 2022, 2023, 2024 en la región de la Araucanía. Y yo, al igual que la Fiscalía en la región de la Araucanía, estamos convencidos de lo que hay en el sector rural es crimen organizado en contexto de ruralidad. Y justamente hubo legislación que permitió hacer
persecución penal mucho más eficiente, con más capacidades, pero también eso fue apoyado por recursos que se entregaron a la Fiscalía, que pudo hacer además focos de investigación, que en realidad, si me dice usted que hay 500 personas hoy día privadas de libertad relacionadas con el crimen organizado, yo podría decir que por lo menos 80 son de la Araucanía y están relacionados al crimen organizado, que es lo que yo creo que sucede en la región de la Araucanía. Ahora, uno de los casos, por ejemplo, es la legislación del robo de madera, que había mucha gente de nuestro sector que estaba en desacuerdo con esa legislación, pero que sirvió mucho, y de hecho yo estaba, cuando lo veía desde afuera, estaba en desacuerdo, pero sirvió mucho para porque lo que había detrás no se sabía, y había efectivamente una forma de generar control de los territorios, en fin. Entonces, dicho eso, también el 2023, por primera vez en la región de la Araucanía, había un detenido por extorsión en este contexto, pese a que este era un secreto a voces de hace muchos años. Entonces, hubo una cantidad de procedimientos efectivos, exitosos, por parte también del Ministerio Público, que además fueron refrendados después con condena, y altísima. Dicho eso, yo creo que acá usted, en su exposición, por su intermedio, presidente, dijo algo que no podemos dejar pasar, digamos. Acá dijo, porque la mayoría de las personas condenadas con condenas de 20, 25 años son jóvenes de entre 19 y 20 años, es decir, van a salir en 15 años más con 35, pero sin segregación, sin reinserción. Y eso no es un problema solamente de justicia y de los fines de la pena, es un problema concreto de seguridad hoy, porque están operando hoy. Yo voy a dar un dato. En la cárcel de Angol, por ejemplo, las personas ligadas a ciertas orgánicas hoy día no comen comida del rancho. Se las llevan muchas veces personas ligadas a orgánicas. Estoy hablando de la comida de todos los días. Es decir, todavía hay una relación, y cuando hablamos de las huelgas, de algunas huelgas, en fin, ahí quien decide no es los internos muchas veces, sino una persona afuera ligada a esta orgánica. Entonces, usted dijo aquí, la presión del crimen organizado hoy día, con todos estos éxitos, yo lo veo en la región de la Araucanía, efectivamente está en las cárceles. De hecho, tuvimos un caso de secuestro dentro de una cárcel, un caso de imputación, digamos, de secuestro, dentro de la cárcel de Ancón. Entonces, mi pregunta es, ¿este proyecto ayuda, colabora en algo con lo que estamos señalando y que usted ha señalado que es uno de los problemas más graves que se ha vivido desde el 2000, que en 22 tuvo su pic, digamos, que tiene que ver con el homicidio relacionado con el crimen organizado, con el secuestro, con la extorsión y con el funcionamiento de figuras nuevas que han entrado como el crimen organizado y sus organizaciones? Entonces, yo me pregunto, ¿este proyecto colabora en algo con eso? Y en el caso de que no colabore, ¿qué medida específica se podría mejorar en este proyecto que sí pudiese colaborar con esto? Muchas gracias, presidente. Perfecto. Muchas gracias a usted, diputado. Señor director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, efectivamente, y por su intermedio para responder lo que consultaba el honorable diputado Sánchez, claro, efectivamente, en un supuesto como el que nosotros proponíamos, eventualmente ciertos delitos donde difícilmente, salvo un supuesto de reincidencia que exaspere la pena muy alta, o sea, que exaspere en términos muy altos la pena, difícilmente podría llegar ahí, pero al final podría eventualmente no obstarse por eso y dejar ahí, en cambio, el efecto reincidente como un efecto determinante para los efectos de endurecer más aún el tema de la libertad condicional, lo cual, vuelvo yo al punto original, respetaría la idea de que más que determinar la peligrosidad solo por el injusto, más bien se estaría en la pena en concreto, que de alguna manera da cuenta de la determinación judicial, que toma en contexto todos los antecedentes del sujeto, y eso hace más previsible la peligrosidad. Ese era el punto. Luego, puede ser solo por la reincidencia y no con un marco de pena, también es factible. Así que, porque por ejemplo, si no se quisiese dejar afuera el delito de violación, que como usted bien dice, tiene pena que está en el marco del presidio mayor en su grado mínimo, ¿cierto? Ahora, dicho eso,
creo estar muy de acuerdo en lo que, por su intermedio, presidente, en lo que señaló el honorable diputado en términos también del avance. No solamente uno suele mirar el crimen organizado desde la perspectiva de los fenómenos, sobre todo marcando en esa fecha, entre el año 2020 y 2022, es decir, principalmente pandemia y pospandemia, en lo que sucedió en el norte, que probablemente es la caracterización más típica que uno tiene del crimen organizado en Chile, pero eso no deja de... Usted tiene toda la razón de que uno debiera también considerar, y es cierto, aquello que se sucede en el sur y particularmente como ciertas modificaciones legales, particularmente la del robo de madera, significó un cambio radical en términos de la persecución y hoy día, no dicho por nosotros, sino que por terceros, ha significado una disminución importantísima respecto de ese delito y surgen hoy día otros delitos similares, como por ejemplo el delito de cobre, el delito de otros de salmones u otros bienes naturales que también habría que pensar en cómo abordarlo, ¿cierto? Así que en ese sentido toda la razón. Y respecto de este proyecto en particular, creo que lo dije ya en la primera parte de mi presentación, para nosotros hoy día lo que es un sine qua non para hacerse cargo de esto es una alteración del sistema penitenciario en términos de su clasificación, segregación y separación, ¿cierto? Sí, separación, en el fondo, de aislamiento respecto de las personas que están gravemente vinculadas a las organizaciones criminales. Luego, en ese contexto, el avanzar hacia alguna forma de jurisdicción penitenciaria, es decir, algún órgano de vigilancia o control del régimen penitenciario es fundamental, pero, y en esto termino, no creo que una norma como esta no tenga ninguna, o sea, que sea completamente inocua a este problema. Creo que bien trabajado un proyecto como este puede de alguna manera también, en algún sentido, dar cuenta del fenómeno que yo estaba planteando. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Estamos llegando ya al final de la sesión. Entonces le agradecemos mucho, don Ignacio, que nos ha dado la opinión de la Fiscalía Nacional. Y le debo un oficio. Sí, y nos tiene que mandar un oficio. Y le agradecemos también a don Leonardo Moreno, que nos dio la opinión de la Defensoría Nacional. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.